Y pues estamos listas. Por aquí tenemos una cancioncita con la que queremos empezar para ir entrando en tema. Entonces me dicen por favor si se escucha. No, Burgueses y clase obrera. La distancia está muy ya. grande. La línea que nos separa es la más honda trinchera, la más larga carretera, la distancia entre el patrón, dueño de la producción, y aquel que solo trabaja para recibir migajas enfermo de explotación. Ninguna reforma iguala la distancia entre nosotros. Lejos el uno del otro, como del arma la bala, o el cuchillo que apuñala por la espalda al oprimido, a aquel que jamás vencido de sus cenizas renace para acabar con las clases y darle al mundo sentido. Y cuando estamos de frente, nos alejamos del todo, porque sabemos los modos que tienen con nuestra gente, distintos completamente, peleando en lados contrarios, burgueses y proletarios, oprimidos y opresores, ricos y trabajadores, pronto revolucionarios, pronto. La distancia en las fronteras se hace eterna en un segundo. Está dividido el mundo por el rico y sus barreras. La piel se vuelve extranjera. La tierra en la que naciste, la clase en la que creciste te forma, te determina. De México a Palestina se teje esta historia triste. Distancias que nos alejan de aquel que todo nos quita. Distancia se necesita de aquellos que nos aquejan, los que sin tierra nos dejan, dueños de nuestro trabajo, y que arrancan a destajo nuestras horas, nuestros días, cual si fueran mercancías, las vidas de los de abajo. Qué lejos están las cosas que no sabemos cuidar. Tan lejos como mi río se encuentra de hallar tu mar. Listo, pues muchas gracias. Esta canción se llamó Trincheras de Ceiba Cuicani y El Flores. Nos la compartió una compañera de aquí de nuestro colectivo. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas a todas, todos, todes a esta sesión a nombre del equipo organizador de esta segunda edición del seminario Semillero Liberado, Resistencias y Procesos de Investigación desde las acciones colectivas, comunales, cotidianas. Pues les damos la cordial bienvenida. Con mucha alegría les queremos compartir que en este equipo que estamos organizando esta sesión, que se llama Economías Alternativas o Alternativas a la Economía, hemos estado en diálogos sincrónicos y asincrónicos sobre este tema y hemos pues ahí redactado un documento bastante largo que no voy a dar lectura porque es muy largo y lo que importa también es abrir el espacio para las voces de las compañeras que aquí nos acompañan. Sin embargo, para puntualizar, voy a hacer un esfuerzo de síntesis de un poquito de lo que hemos estado platicando y por qué nos interesa este tema. Nos damos cuenta que al hablar de la economía solemos pensar en dinero y nos vienen a la mente experiencias propias o ajenas relacionadas con este concepto. Entonces, desde la comunalidad le llamamos mito económico a esa narrativa que sustenta tanto el sistema capitalista como en su momento al socialista. Y bueno, reconocemos este mito que nació desde la Ilustración y luego agarró fuerza con las teorías del progreso de Comte, en la economía clásica de Smith y se consolida en América Latina con la globalización neoliberal entre los 80s y los 90s. Creemos que esta narrativa es un conjunto de ideas, de creencias prácticas fundamentadas en la idea de que el crecimiento económico es la única vía para alcanzar una buena calidad de vida y que este crecimiento se hace mediante el capitalismo, es decir, mediante la inversión, la acumulación, la extracción y la ganancia económica. Y que el uso del conocimiento y la tecnología que se hace es justamente para intensificar esta producción de bienes y servicios e insertarlos al mercado
Con ello, lo que se espera es que las familias incrementen sus ingresos y que a partir de eso puedan satisfacer sus necesidades y con ello pues reducir la pobreza. Bajo esta fórmula se espera alcanzar esa calidad de vida que se ha vuelto la meta del modelo de desarrollo que se impone y que va bajo el apellido que tenga. El desarrollo se enfoca en estrategias, políticas y programas basados en la industrialización, el incremento productivo, la modernización y la inserción de productos al mercado libre que es global. Para nosotros entender esta relación que hay entre la economía, entre la narrativa de esta economía, el modelo de desarrollo y el capitalismo, es fundamental para comprender cómo está funcionando el mundo o desfuncionando el mundo actualmente y evidenciar que el capitalismo como sistema económico dominante es el que moldea las estrategias de desarrollo y va determinando nuestras vidas, nuestros quehaceres, nuestros haceres, nuestros sentires, nuestros pensares, o al menos eso intenta, ¿no? A través de los medios de comunicación. Y entonces, ¿qué tenemos o qué posibilidades hay de no permitir que esto suceda, ¿no? También reconocemos que ante las desigualdades y los daños ambientales que esto provoca, los organismos internacionales y los gobiernos, bajo un discurso de sostenibilidad, buscan modelos económicos alternativos que equilibren el crecimiento, el bienestar social y la conservación ambiental, pero que esto sigue estando dentro de esa misma matriz económica que estamos cuestionando. Porque bajo este modelo y narrativa es que se impone la supremacía de la racionalidad económica del occidente blanco en el mundo, y con ello se justifican las violencias que se ejercen sobre la tierra y todo lo que la habita por esta extracción y acumulación y la explotación, el despojo, que son lógicas de destrucción con los que funciona este sistema capitalista, colonial y patriarcal. Entonces, reconocemos que también hay movimientos desde los territorios, movimientos alternativos que recuperan formas de organización económica más naturales dentro de la sociedad, centradas en la vida y no en ese sistema de muerte. Estas alternativas no se basan en la idea de escasez, sino en el retorno a la abundancia o a la suficiencia. Promueven lo colectivo por encima del individualismo, se oponen al enfoque competitivo, involucran la práctica de la compartencia de dones, saberes, afectos y cuidados, incluyen incalculables expresiones y relaciones, prácticas, visiones, técnicas, ideas, experiencias arraigadas en la vida cotidiana, es decir, en lo concreto. Desde lo concreto están cuestionando esta lógica economicista que opera e impera en el mundo. En ese sentido, creemos que no hay esfuerzo pequeño, que todos los esfuerzos son estrategias distintas para ir construyendo otras formas de relación más allá de las monetarias. Entonces, entre estas alternativas, pues reconocemos las economías solidarias, las economías populares campesinas, las economías feministas. Estas últimas, además de proponer este tipo de prácticas que están basadas en una cultura de generosidad, cooperación y reciprocidad, visibilizan también el trabajo no remunerado, asignado como rol de género a las mujeres, como es el cuidado de los hijos, el trabajo doméstico y el voluntariado, y cuestionan la división sexual del trabajo, del capitalismo. Entonces, finalmente nos parece interesante revelar otros antecedentes importantes respecto a la temática de esta sesión, que es la de los pueblos originarios y sus propias configuraciones de organización de la vida. Decimos que la palabra economía no existe como tal en estos pueblos. Desde los pueblos ancestrales existe la idea que para resguardar las sociedades de las abundancias es necesario generar actividades en la tierra que permitan resguardar nuestros bienes comunes para generar los insumos necesarios para vivir, sean estos agrícolas, manufacturas, esterías, cerámicas, etcétera. Estas actividades no están a libre albedrío, sino que son actividades que se asocian íntegramente a una red de principios ancestrales en donde no se toma
de la tierra más de lo que se necesita, y yodo es para la vida. Y lo que se toma se realiza con gratitud y con responsabilidad para que lo obtenido se mantenga. Entonces, cuando dialogamos con nuestros pueblos ancestrales y problematizamos la palabra economía, cultura, política u otra, podemos apreciar que son categorías occidentales construidas desde la geopolítica de Europa para ordenar al mundo según sus intereses capitalistas. Los pueblos, para hablar de algo que los acerca a la economía, desglosan acciones asociadas al trabajo en la tierra y producción de otras herramientas para la vivencia en la tierra. Todo esto nos invita a pensar y, como dice Patricia, más a preguntarnos y a preguntarnos. ¿Queremos alternativas económicas o una alternativa a la economía? Sabemos que las alternativas económicas son un avance en la lucha contra el capital y creemos también importante observar estas otras prácticas y saberes ancestrales que tributan a la sobrevivencia, pese a las condiciones actuales de depredación de los bienes comunes, que no buscan integrarse a las redes de producción capitalista, sino que buscan desarrollar redes y acciones comunitarias que permitan la vida de todos, incluso de aquello que no vemos. Todo fuera de las lógicas de la occidentalidad. Bienvenido, Diego. ¿Podrías apagar tu micro, porfa, para evitar el eco? Es decir, que deseamos en esta sesión poner en tensión algunas experiencias de economías alternativas con otras que podemos ubicar más bien como alternativas a la economía. Las grandes preguntas que nos hacemos es, ¿cuáles son los límites de una y otra? ¿Cómo se empalman, complementan o subyugan entre sí? ¿Es pertinente tratar de pensar fuera del mito económico? ¿Es lícito suponer la deseconomización del mundo? ¿Qué es, pues, el bien vivir o el buen vivir? Estas preguntas en general estaremos abordando en esta sesión y en particular otras para las cuales hemos invitado a nuestras compañeras Valeria Becerra de Chile, Juanita Trigo de Brasil, Edith Herrera de Guerrero, México. Y me voy a permitir dar una rápida presentación de quiénes son ellas. Valeria es integrante de la organización Yaguel Lakenche, que se ocupa de recuperar, revitalizar y propagar los conocimientos y prácticas mapuches Lakenche, que están en torno a la producción de alimentos para fortalecer la identidad territorial que fue quebrantada en los distintos procesos de desterritorialización que desarrolló el Estado chileno, como las economías familiares de quienes integran esta organización. Juanita Trigo Nacer es funcionaria pública hace 27 años en el Ayuntamiento de Peruíbe y fue directora de Agricultura y Pesca en el periodo del 2019 al 2023, donde realizó diversos trabajos enfocados a la agroecología y a la economía solidaria. Actualmente investiga las políticas públicas que puede fomentar esa temática en la ciudad de Peruíbe y es militante del MPA, Movimiento de los Pequeños Agricultores, y coopera con actividades como la canasta campesina, abastecimiento de cocinas solidarias y alianzas con el comedor solidario de la UNIFES. Disculpen, es que está en portugués y estoy tratando de traducir. Espero, Juanita, que no haya yo dicho algo que no es. Edith es una mujer de raíces Nasabi, el pueblo de la lluvia, acá en Guerrero, en México. Es originaria del ejido de Citlaltepec, municipio de Metlatónoc, en la montaña alta de Guerrero. Desde su corta edad salió de su comunidad con su familia para poder estudiar y regresar a su pueblo. En los últimos 15 años trabaja en diversos procesos organizativos locales, así como colectivos de mujeres y juventudes en la promoción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la reconstrucción de la vida a partir de saberes y conocimientos milenarios en torno a la salud, el territorio, alimentación, cultura y educación. Cursó la licenciatura en Antropología Social en la UAM, en Ciudad de México, y desde el 2012 trabaja como docente en la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidas, compañeras, a esta
con esta conversa. Entonces, para organizar un poco la charla, les pedimos por favor, vamos a hacer 3 intervenciones con algunas de las preguntas que nos hemos hecho en este colectivo organizador y voy a lanzar primero 2 preguntas. Ustedes tendrán 15 minutos para conversar en torno a ellas. Pueden ser 5 minutos por invitada o 15 minutos en general. Luego vendría una segunda ronda de preguntas con un tiempo de 15 minutos para responderlas. Una tercera ronda de preguntas, otra vez para retomar la conversación. Y después vendrán 15 minutos de preguntas o intervenciones del público asistente, quienes pues, están por aquí en la sala, y si estamos por Facebook, también por Facebook, por ahí podemos recuperar las preguntas, para dar paso a una última serie de palabras finales o respuestas a las preguntas del público, a través de 15 minutos, 5 minutos cada una. Y después, pues vamos a escuchar a Julieta con un poema y después unas palabras de Arturo Guerrero. Sin más, compañeras, no sé si quieran prender su cámara, por favor. Valeria, Juanita, Edith, bienvenidas. Y las preguntas que provocan esta primer ronda serían: ¿dónde y cómo y por qué surge la experiencia que nos van a compartir? ¿Y cuáles son los principales supuestos de la economía capitalista que se cuestionan desde la práctica de sus experiencias? Adelante, compañeras. Quien guste tomar la palabra y luego lanzar la madejita. ¿Puedo compartir la presentación? Sí, Juanita, parece que está abierto. A ver, inténtalo, por favor. ¿Ha ido? Sí. Entonces, ¿ustedes ven bien? ¿Están bien? ¿Sí? Muito bem. Entonces, mi nombre es Juanita Trigonácer. Mis papás son bolivianos. Entonces, Juanita, aquí no es un nombre muy conocido, pero con ustedes ya me siento en casa. En Peruíbe, nosotros hacemos un trabajo de economía solidaria. Nosotros tenemos ese territorio en la playa. Aquí estamos en Brasil, litoral de San Pablo, y cerca de la capital del estado. Entonces, tenemos el turismo como principal actividad económica. Tenemos la suerte de tener alrededor de nuestra ciudad unidades de conservación. Entonces, en la foto vemos esa área verde que es preservada. En primer plano es una área indígena y al fondo nosotros tenemos una cadena de montañas donde también es protegido por ley y ahí protegemos la Mata Atlántica, que es principal ecosistema de nuestro territorio. Pero el turismo es una actividad altamente capitalista, entonces la economía solidaria vino para romper con este desenvolvimiento y hacer con que la comunidad se insiera dentro de la economía de forma del bien vivir y de preservación. Entonces, en 1978, en 87, los piscicultores, los pescadores, han creado una asociación y esa primera foto muestra el local que hasta hoy existe, que es unos lagos comunitarios. Entonces, quien quiere hacer
la, la producción de pescado, ahí puede se organizar de forma comunitaria para que hagan la producción de pescado dentro de la área rural. Al lado tenemos Paul Singer, que es un ícono de la economía solidaria en Brasil, y ahí estábamos haciendo la instalación del Fórum Municipal de Economía Solidaria. Tenemos las leyes de economía solidaria que son recientes, desde 2019, y participamos de diversas acciones, tanto en Peruíbe como también de forma nacional y estadual. La agricultura, entonces, es focada en la preservación, porque nosotros tenemos esas áreas de preservación. Entonces, hay agroflorestas, la agroecología, agricultura familiar, todo ese desenvolvido sin agrotóxicos, y esa preservación es exigida por ley. Entonces, a veces las leyes nos benefician por esas cuestiones. Aquí algunas actividades urbanas que hacemos, porque el MPA, su foco es accionar las acciones, traer lo campo para la ciudad. Entonces, hacemos ferias semanales, tenemos los grupos de artesanía, procesos de formación hacemos tanto en el campo como en la ciudad. Tenemos los recolectores de reciclables que son organizados también de forma autosustentable y dentro de las políticas de economía solidaria. Y los pescadores artesanales que también hacen su actividad colectivamente. Hemos desenvolvido en las políticas públicas con ese ese viés, con ese perfil. Entonces, los agrónomos que son técnicos tanto de la prefectura cuanto del Estado, que hacen su servicio de asistencia técnica y extensión rural para la producción, ellos ya hacen esa asistencia focando la agroecología. Entonces, ya hacen todo el sistema agroecológico para la producción y también apoyan todo el servicio de comercialización. Y ahí tenemos esa feria, que es una feria semanal que ocurre en el centro de la ciudad, donde principalmente las mujeres están ahí compartiendo los conocimientos. Entonces, esas son algunas actividades que hacemos aquí en Peruíbe. Paso la palabra. Gracias, Juanita. Edith, ¿andas por ahí? Aiyo takondi indo natayo kibibiti ta cuantia sina kondo ta xavini ndo nika'ando nandato undi yeku chunti chiñundi kinu kendi kakundi tanu sakua'andi. Buenos días, espero que estén muy bien. Pues agradecer que podamos compartir en este momento un poco, pues, de lo que vamos aprendiendo en este lugar en la montaña. Creo que es un tiempo, pues, pues importante, para los pueblos, bueno, y para el mundo, como en muchos sentidos, ¿no? Entonces, pues eso, de entrada. Eh, pues quisiera compartirles un poco cómo ha sido esta parte del aprendizaje, del trabajo desde los saberes que tenemos en la comunidad, un poco pues toda esta herencia, decíamos, pues que viene de mucho tiempo. Pues hay gente que lo ha pues desde la academia se nombra, ¿no? Como saberes ancestrales, saberes milenarios, conocimiento tradicional y bueno, muchos otros conceptos que ya decía la compañera que marcaba como toda esta conversación.
que al final dejan fuera mucho de, pues, de nuestro pensamiento, pues tal cual como comunidad, tal cual, pues esta visión, ¿no? Que además de que es distinta, tiene otras lógicas, tiene otros tiempos, y parte de estas reflexiones es poder mirar un poco qué podemos aportar desde el sentir, decían hace un rato también, el cosmocimiento, la cosmovisión, el sentipensar, o sea, también otros conceptos que intentan colocar pues esta reflexión que pues ya tiene muchos años que ocurre en los pueblos y que ahora pues ya se empieza a sistematizar, ya se empieza a colocar en la academia, en otros espacios y uno de ellos tiene que ver en esta visión del el desarrollo, ¿no? Si le podemos decir así. Creo que tendríamos que partir de ahí cuando hablamos de estas ideas o estas alternativas de otras economías o economías alternativas, comercio justo, economía solidaria. Creo que al final el debate puede continuar. Es muy distinto la percepción que se tiene desde la lógica comunitaria, desde la lógica campesina, desde la lógica de los pueblos. Y quisiera empezar cuestionando sí este concepto de desarrollo que ya conocemos, pues desde esta imposición occidental, colonial, extractivista y que pues se va renovando, ¿no? O sea, siempre justificando el despojar pues a los otros, a las otras, en este caso los pueblos o los territorios pues más conservados con otra lógica de relación, sobre todo que tenemos en las comunidades, ¿no? Todavía lo que ha sobrevivido, lo que ha resistido. Entonces, para empezar por ese lado, y por el otro también, plantear que frente a ese escenario histórico de despojo que tenemos las comunidades, los pueblos, en este país que sigue siendo monocultural, pues empieza a ver como a visibilizarse otras miradas, ¿no? Otras formas de intercambiar, otras maneras de concebir esta idea de, pues no la riqueza, sino la abundancia. Compañera hace un rato también señalaba como, pues este concepto, hay reflexiones pues muy profundas de realmente, sí, nuestra relación con el territorio, pero también pensar en cómo logramos estos equilibrios, cómo logramos esta armonización de nosotros, de nosotras con los distintos territorios, ¿no? Pues para poder conservar la vida y poder hacer como este equilibrio. Entonces creo que ahorita es buen momento de repensarlo y colocar, ya nada más con eso cierro, en Tungsabi, en nuestro idioma, en Tungsabi, la lengua de la lluvia, hay una noción que se llama, que le decimos Nakobi y yo, y significa esta construcción de lo que muchos llamarían buen vivir. Aquí es una construcción también de cómo queremos ser y estar bien. Con eso termino. Muchas gracias, Edith. Le pasamos la madejita a Valeria. Mari, Compuché, chal tuyo. Igual quiero iniciar agradeciendo esta instancia que me parece muy importante, principalmente porque solo habemos compañeras circulando la palabra. ¿Y por qué lo resalto? Porque las mujeres de manera natural hemos sido de alguna manera cuidadoras de la tierra, somos las que estamos produciendo los alimentos, las que están cuidando las semillas. Entonces hay un conocimiento que creo que tiene que ser valorado y que recuerdan las compañeras, las mujeres en los territorios. Y con respecto a la pregunta que hace Argelia, que es tremendamente interesante, es de dónde surgen estas reflexiones, quiénes somos, de dónde estamos, es que para confrontar estos dos mundos que bien decía Edith, que hay un mundo que tiene un modelo capitalista, que también lo planteó Argelia, pero hay un mundo que existe y ha resistido los avatares de la colonización que no es capitalista y que desarrolla otras lógicas. Entonces a mí me gustaría, voy a compartir un video. Juanita, si no se puede, un video que muestra, que me parece súper ilustrativo, quizá un poco fuerte,
en donde nosotros podemos evidenciar la contraposición de estos dos mundos, po, en donde se ve la pantalla, ¿cierto? Bueno, esta es una planta de celulosa de CMPC Arauco, una multinacional chilena que tiene presencia en Europa, en Brasil, en el sur. Y es una planta de monocultivo forestal de pino y eucalipto, es la más grande del mundo. Y si ustedes pueden observar, en su fondo se puede observar solo el monocultivo forestal. Y esta imagen para mí es súper potente y súper ilustrativa para dar cuenta de esas reflexiones que están en disputa o que están en debate en esta sesión, ¿no? En donde vemos una empresa capitalista que tiene la noción que los bienes comunes son inagotables, se sustenta a partir del despojo de los territorios y depreda la diversidad biológica y cultural de los territorios. En esta imagen uno puede darse cuenta el lugar en donde yo vivo, que ha sido un territorio que ha estado devastado. Podemos observar en esta imagen en donde hay una carretera que se hizo hace algunos años, que no precisamente se hizo para el traslado de las personas, sino que se realizó para trasladar las mercancías, que ellos le llaman, las mercancías, los palos. Y lo que podemos observar que es un modelo depredatorio, porque si yo observo esto, no puedo ver nada, no veo familia, no veo tierra, no veo diversidad, no veo animales, esa tierra está erosionada, esa tierra está seca. Entonces es un modelo de muerte. Yo creo que hay que decirlo que es un modelo de muerte que atenta en los territorios, en este caso donde yo vivo, el modelo forestal, en otros casos es la caña de azúcar, en otros casos es la minería, en el mar son las salmoneras, y creo que esta sesión viene un poco a problematizar precisamente este lugar. Voy a hacer acá. Mm, Me pilla a mí un poco la tecnología a veces. Entonces, acá, perdón. Entonces nosotros como Yaquel Lafkenche de la organización en la que yo participo, lo que nosotros planteamos es que el territorio ha vivido un proceso de despojo que ha significado la fragmentación de la sociedad ancestral, en este caso la mapuche, en donde la ocupación del Estado significó una configuración del territorio que no era ajena, que no era lo que el territorio estaba pidiendo. Por tanto, era preciso y necesario desarrollar iniciativas, como decía la Laam Benedit, que permitieran resguardar aquello que fue destruido, pero que aún se mantenía en algunos espacios. Entonces el Yaguel Lafkenche empezó un trabajo muy minucioso de cómo se podía pensar un modelo que permitiera que las familias pudieran fortalecerse económicamente, que no fuera el forestal, pero que actuara por una parte revitalizando los ingresos de la familia, pero también recuperando los conocimientos ancestrales del territorio. Eso, Argelia. Ay, muchas gracias. Vale, pues bueno, estamos viendo cómo este sistema de muerte, como bien lo llama Valeria, actúa desde en los diferentes territorios, sobre las naturalezas, sobre las personas, con diferentes estrategias, pero bajo las mismas lógicas que ya decíamos, ¿no? Y cómo estas experiencias van, pues, cuestionando, van resistiendo, van reexistiendo en los territorios. Y lo que nos gustaría que nos platicaran en esta segunda ronda es justamente cómo es qué es lo que ha nutrido estas experiencias y qué las ha obstaculizado también, que cómo han resistido y qué es también de lo que se han agarrado para poder seguir
en estos procesos y cuáles son los resultados que ustedes consideran más exitosos, más relevantes para compartirnos a partir de sus experiencias. Y pues le aviento la pelotita a Juanita o a Edith o a Valeria, quien quiera tomarla. Adelante, compañeras. Juanita, você está en silencio. Ahora, ¿está compartiendo la presentación? No estoy viendo aquí. Sí, compartilhou. Entonces, los desafíos, el principal desafío es hacer con que estos agricultores sean visibilizados, ¿no ve? Entonces, ellos estaban en su territorio y aquí en Peruíbe, las personas que viven aquí no conocían, no sabían ni que ellos existían, tampoco que había una producción aquí y que esos alimentos podrían hacer parte de la alimentación de nuestra comunidad. Entonces, esa cuestión es un desafío que hemos superado y hoy esa relación con el campo y la ciudad está más establecida. Aquí tenemos una feria de economía solidaria y nosotros teníamos un desafío también de hacer con que el pescado sea introducido en la cultura de la población, porque aquí, por más que tengamos una grande población de pescadores, el pescado no está en el plato de las personas, mucho peor por las personas que están en vulnerabilidad. Entonces, en esta feria de economía solidaria, Valeria, cuando estuvo aquí en Peruíbe, ha conocido, y ahí los pescadores hacen su comercialización y las mujeres hacen el preparo de los pescados. Entonces, estoy ahí en la primera foto con un plato y hacen platos tradicionales de la cultura caiçara y también lo preparan el pescado y temperan y fritan así en la hora. Entonces, es una forma de mejorar la cadena de la economía y también divulgar la cultura local. Opa, aquí. Otro desafío es entrar donde el capitalismo está así instituido. Entonces, los hoteles normalmente compraban en grandes redes de mercado porque ahí tienen a veces precios más bajos, pero nosotros hemos demostrado que los productos son diferentes y cuando el hotel ofrece productos de nuestra tierra, tiene su diferencial. Y también hemos hecho una concientización a los hoteles para que ellos ofrezcan productos que son de nuestro territorio. Entonces, muchas frutas de la Mata Atlántica no son tradicionales para la comercialización común, pero aquí nosotros estamos inseriendo en el mercado para que ellos tengan ese diferencial y para los turistas eso es una grande oportunidad. Entonces, en algunos hoteles hemos hecho inclusive ferias en la salida del huésped y así llevaba dulces, panes y llevaba productos de nuestra tierra para sus casas. Otro desafío ha sido la conversa con asociación comercial, también altamente hegemónica, y ahí conseguimos en la pandemia mostrar que si nosotros en ese momento de crisis, si nosotros no nos unirmos contra la hambre, los alimentos irían ser perdidos en el campo y las personas estarían con hambre en la ciudad. Entonces, en la pandemia hemos hecho
aprovechamos la estructura que la asociación comercial tenía y hemos hecho entregas, delivery, grupos de comercialización. Entonces, por WhatsApp hemos organizado grupos de comercio y hemos organizado también atendimiento delivery. La feria ha sido organizada para que hagan el atendimiento en el auto. Y los principales resultados es que hoy día nosotros tenemos los pescadores y los agricultores atendidos, tenemos el fortalecimiento de la comunidad caiçara, principalmente de la Baja de Luna, donde ahí hemos instituido el turismo de base comunitaria, haciendo con que la comunidad sea capacitada para recibir los turistas y también han sido hecho formaciones para que ellos estudien el ecosistema, para que ellos conozcan su territorio y presenten como una forma contrahegemónica del turismo que es común en nuestra ciudad. Entonces hacen cambios culturales, hacen cambio de alimentos y prácticas de la pesca y así podemos romper esa cuestión del capitalismo. Y los pueblos originarios que nosotros tenemos, los indígenas, también hacemos la asistencia indígena con la producción principalmente de pescado sin la necesidad de comprar ración. Entonces, ese pescado específicamente ha sido desenvolvido para que él se alimente de las hojas de la plantación de los indígenas. Entonces, así promovemos el autosustento de la comunidad. Y es esa, por enquanto, esa cuestión. Paso la palabra. Quisiera proyectar, pero creo que me pide... Ah, ya, gracias. Rápido, nada más compartirles un poco cómo surge esta iniciativa que tiene que ver con la pregunta anterior y los retos actualmente. Algo interesante que nos hemos encontrado aquí en la región es que no se asocia el tema de la autonomía económica o tener un proyecto, por ejemplo, nosotros iniciamos con una panadería y cafetería para sostener actividades de índole social, cultural y educativo, ¿no? Como que esa combinación sí nos ha costado como que la gente como que lo perciba, lo conciba. ¿Y por qué nosotros lo fusionamos? Desde hace muchos años, están en su pantalla, pues como en muchos pueblos del país, hay una violencia generalizada, un despojo de territorios, muchísimas problemáticas, ¿no? Desplazamiento forzado en los últimos años, más agudizado por la violencia. Y pues mucha migración. Entonces decíamos, ¿cómo generamos el regreso a los territorios desde esta mirada de revalorar como lo propio, nuestros saberes? Y era muy interesante ver, ¿no? En esta parte de cómo sostenemos estas actividades culturales, educativas, comunitarias, sin tener financiamiento estatal, ¿no? Esa es una postura política clara. Por eso es que empezamos con la panadería y cafetería para poder tener un sustento económico. O sea, esa es nuestra apuesta, ¿no? ¿Cómo vamos a generar nuestro propio poder pequeño? Seguramente a nuestro ritmo, va a ir muy lento, pero sin depender de estas convocatorias. No recibimos financiamiento ni de cultura, INPE, ninguno. O sea, es totalmente apartidista, apolítico, gobierno o partido que llegue, no nos interesa, ¿no? Y eso, claro que sí ha costado y que ha sido muy complejo. Y sobre todo porque decíamos, claro, si estamos hablando de autonomía, ¿cómo construimos esta autonomía, no? O sea, podemos empezar desde una autonomía económica. Por eso, desde Ticoso ha sido como este planteamiento, porque al final, sí, el tema económico es un elemento para mejorar de muchas maneras cómo vivimos en los pueblos, pero también, pues tiene que ver con una visión más amplia, con esta que le han denominado la libre determinación, ¿no? Entonces, creo que por ahí estas reflexiones que nos hacen llevar a, pues, ¿cómo vamos a lograr esto? No es una tarea sencilla. De verdad que
pues romper con esta idea de que la gente, pues aquí estamos en un municipio, Tlapa de Comonfort, pues de netamente comercial, muchísimos negocios, pero ninguno hace como un trabajo social o comunitario, ¿no? O sea, también los negocios terminan cayendo en una lógica, pues microempresarial o pues de pequeños comerciantes, pero no hay una visión como bueno, cómo generamos como estos empleos pues lo más cercanos a esto que pensamos que tiene que ser pues un trato pues mucho más humano, mucho más digno con estas jornadas. Que pues se pueda platicar, ¿no? Que se acompañe desde estos temas del cuidado de la salud y por el otro lado, pues poder promover a partir de las actividades del espacio, pues todo lo que tiene que ver con la reconexión de los saberes en los territorios, ¿no? Entonces, parte de eso ha sido como eh, este primer reto aquí localmente con este proyecto de Ticoso, de romper esta mirada, ¿no? De cómo nos vamos a relacionar con el dinero, porque eso tiene que ver mucho con los pueblos, ¿no? O sea, sí hay una parte muy tradicional que yo les hablaba hace un rato, y que existen los pueblos, o sea, esos saberes que todavía sobrevivieron, resistieron y ahí están dando la batalla y haciendo memoria y manteniendo esos equilibrios con la tierra y el territorio. Sin embargo, pues sabemos que hay mucha población de los pueblos que está saliendo, que estamos saliendo, que nos están desplazando, que estamos entrando en contacto pues con todas las lógicas del capital, ¿no? Para acceder a la salud, lamentablemente, pues estás pagando, porque el sistema de salud en México es raquítico para todos, indígenas y no indígenas. Entonces, hay muchas problemáticas que veíamos a nivel de contexto y que por eso decíamos, ¿cómo reactivamos esto? A lo mejor unos dicen que son cooperativas o colectivas familiares. Hace un rato decía la compañera unidad familiar, creo que en Brasil decía ella, pero cómo fortalecemos como desde estos pequeños núcleos, pues qué estamos pensando, pues que tendría que ser nuestra autonomía de la vida, porque al final es eso, nuestra autonomía para la vida. Y pues más allá de pensarlo como en una alternativa frente a esta lógica capitalista de cómo miran la economía, pues ver cómo en los pueblos pues seguimos manteniendo estos valores, o sea, siempre es un reto, ¿no? Porque estamos viviendo entre dos mundos. Entonces, ese es un tema, ¿no? Que quería traer acá justo a consideración y bueno, que nos repensemos, que nos replanteemos, sí, alternativas a la economía, pero también cómo nos insertamos, sobre todo quienes vivimos en estos dos mundos. Entonces, eso. Muchas gracias, Edith. Vale, adelante. Ya, bueno, tal como había indicado anteriormente, nuestro trabajo se sitúa en un espacio que ha sido devastado por las empresas forestales, se empezará y otras empresas multinacionales que existieron en el territorio y que a partir de distintos procesos de recuperación de tierra, hay tierra hoy que está en manos de los compañeros y las compañeras. Y lo que empezó a suceder ahí fue precisamente desarrollar un proceso en donde la imposición de un modelo productivo que era ajeno al territorio se pudiera revertir. Y a eso nosotros le llamamos la reconversión del suelo, que es principalmente reconvertir el suelo forestal, que ha sido destinado como única lógica de pensar una economía para el territorio, en una lógica que permitiera desarrollar prácticas en la producción de alimentos. Pero cuando nosotros pensamos en las prácticas y el desarrollo del alimento, como no tiene esta lógica mercantilista, la práctica de producción de alimentos también esconde otras cosas que son interesantes de mencionar, que detrás de todas estas acciones hay un sistema de conocimiento y práctica y sentires que está tremendamente anclado a los territorios. Y para eso, para hacer esa reconversión, nosotros tuvimos que empezar a trabajar con los mayores y las mayoras del territorio, en donde las personas que
no habían ido a la escuela, que no habían ido a la universidad, que esto es súper interesante, sino que tenían ese conocimiento a partir de la transmisión, pudieran desarrollar este despertar que permitiera salvaguardar los conocimientos y prácticas mapuche, pero que además permitiera hacer esta reconversión del suelo. Fue así que empezamos a hacer distintos talleres en el territorio, que era principalmente cómo hacer una huerta mapuche, que tiene una particularidad y que efectivamente es súper similar a otros territorios y que lo he visto harto en los lugares que uno ha tenido afortunadamente la dicha de compartir, que los pueblos tienen un sistema de conocimiento que no está anclado a la teoría, que no está anclado a la ciencia, sino que está anclado a la luna, a las estaciones del año, a- al conocimiento de las semillas, cuando la luna es para hacer almácigo, cuando es para hacer siembra directa. Entonces nosotros empezamos este proceso que de alguna manera quería hacer esa reconversión y cuando nos empezamos a hacer esa reconversión económica nos fuimos dando cuenta de que ese trabajo invitaba a hacer otro trabajo que era mucho más importante, que era fortalecer los conocimientos que el colonialismo había deteriorado, que había apagado producto del racismo, la discriminación. Con ello también empezamos a desarrollar la protección de las semillas ancestrales, empezamos a conocer estas semillas y empezamos a hacer distintas conversaciones que fueron dando cuenta de la importancia que tenía esta alimentación para el territorio, para resguardar la biodiversidad biológica del territorio y cultural, porque también se estaban resguardando los conocimientos, pero que además en un mundo en donde la agricultura principalmente es convencional y se hace a gran escala, el consumo de esta alimentación en ese contexto era tremendamente favorable para las personas que lo consumían, como decía Juanita. El MPA está vendiendo quizá a cadena hotelera, pero se está valorando ese alimento que hoy tiene otras características que la industria alimentaria no está otorgando a la familia. Con ello también empezamos a hacer otro trabajo que era recuperar las plantas medicinales. Las plantas medicinales también son alimentación y con ello sus prácticas. Aquí cómo se cocinaba antiguamente, porque como es un territorio que ha sido empobrecido, como mencioné anteriormente, la idea era buscar cómo se producía alimento antiguamente. Y aquí hay una cayana que es una herramienta muy importante, no sé si existirá, y que es súper interesante porque esta actividad involucra a todas las familias, la persona que está limpiando el trigo, la persona que está en la cayana, la persona que está haciendo el fuego. Entonces es un ejercicio comunitario, no es un ejercicio industrial de producción a gran escala, en donde toda la familia está compartiendo. Y con ese minutito que me queda, hay algo súper interesante que planteó Edith, es que en los pueblos antiguos de la Villa Yala hay una reflexión súper profunda con respecto a esto de la economía, como decía la Lamo, la ñaña, la Edith, que es precisamente cómo nosotros desarrollamos una economía que no invisibilice quiénes somos. Entonces hay un gran debate con respecto a hasta dónde uno puede insertarse al sistema capitalista. Entonces la reflexión en el territorio en el que yo estoy es que no hay una posibilidad de insertarse, como decía ahí, a ese circuito productivo en donde las comunidades van a tener que sacar un montón de normas jurídicas para poder insertarse y poder vender en un supermercado o poder vender en una línea como Walmart. Es que nosotros ese no es nuestro interés y lo que nosotros hemos hecho en esta conciencia de que el alimento debe ser un derecho tanto para los pueblos indígenas campesinos como para los oprimidos que viven en la ciudad, es que desarrollamos vínculos con redes de abastecimiento popular que se están desarrollando en las ciudades. Entonces, con estas redes de abastecimiento populares, nosotros hacemos la distribución del alimento, pero no de todo el alimento, sino del excedente que queda, porque se prioriza que toda la producción de alimentos del territorio sea primeramente para alimentar a las familias que viven en el territorio. Lo que queda
es distribuido. Por tanto, no es una producción a gran escala en donde todo se mercantiliza y se vende sin pudor. Y también estos lugares, para terminar, como decía Juanita, creo, son lugares que no solo se transa un producto, sino que son lugares en donde también se desarrollan los diálogos, se desarrolla la cultura, se desarrollan distintos ámbitos que tienen que ver cómo hacemos conciencia que la alimentación no es solo ingerir el alimento, sino que es un aspecto más relevante que habla de una red de conocimiento y práctica de los territorios. Es Gracias, Valeria. Importante en todo lo que nos comentan, resaltar el papel que tenemos también como consumidores de alimentos y cómo estas propuestas van acercando, ¿no? Van acercando a los productores de alimentos con los consumidores de alimentos, en lugar de irlos distanciando como propone los circuitos largos de comercialización capitalistas. Entonces, ya lo han estado diciendo, compañeras, pero en una última ronda más pequeñita de unos 3 minutitos cada una, si quisieran, por favor, resaltar cómo identificamos en sus propuestas eso que no es capitalista, cuáles son esos preceptos económicos que dejan de serlo en sus propuestas y en verones sus experiencias. Y la gran pregunta, de acuerdo a su experiencia, ¿es posible salir del sistema económico como hoy lo conocemos? Que ya lo venían tocando también. Entonces, Juanita. Sí, entonces no es fácil, ¿no ve? Porque estamos aquí en un sistema mundialmente baseado en el capitalismo y los intereses coloniales y de los macros. Entonces, no es, no es algo que conseguimos, que creo yo no vamos a hacer por ahora. Pero nosotros focamos en una cultura para el futuro. Entonces, los trabajos en las escuelas son fundamentales para que nuestros hijos, nuestros nietos, ellos sean la sucesión de este desenvolvimiento que nosotros, de ese desarrollo que estamos proponiendo en nuestro territorio. Entonces, nosotros estamos hay siempre la tentativa de sermos invadidos por los intereses del capital. Entonces, cuando nuestra comunidad estuviera unida, fuerte, concientizada y haciendo acciones colectivas y participando de los consejos municipales, participando de las políticas públicas, porque así nosotros vivimos en una ciudad donde la alcaldía aquí nos escucha. Entonces nos escucha por medio de los consejos municipales y ahí hacemos la movilización popular. Y para nosotros creemos que así nosotros podremos convivir en este momento hasta que consigamos la tan esperada revolución. Entonces, el movimiento de los pequeños agricultores viene para hacer esa parcería. En el Brasil estamos en 20 estados y el estado de São Paulo es el último, hemos creado ahora en diciembre del año pasado, entonces estamos recién formados legalmente. Hacemos diversas acciones de movilización del territorio, hacemos la oferta de las cestas camponesas, que son productos de nuestro territorio que abastecen grandes capitales. Fortalecemos esa relación de campo y ciudad, creamos esa coordinación estadual. Hemos ido a la Caravana Nacional de Mujeres en Salvador, participamos de la Escuela de la Juventud, entonces nosotros tenemos ese propósito de hacer los trabajos con las mujeres, con los jóvenes, y para que ellos sean las voces que nos sucederán después, ¿no ve? Além del encuentro estadual, y ahí hemos hecho
las fotos del encuentro de las mujeres y el encuentro estadual, que ha sido muy importante para el fortalecimiento del movimiento aquí en nuestro territorio. Y por fin, dejo entonces mi contacto, né? No era ahora, no hay una rodada ainda de la despedida. Pero creemos que la economía solidaria y soberanía alimentaria es el camino para que consigamos de facto luchar contra el capitalismo. Entonces, solamente con ese propósito conseguiremos hacer con que nuestras comunidades sean fortalecidas, visibilizadas y respetadas. Entonces, con ese fortalecimiento de las comunidades, creo que sí, ahí es posible ir contra y combater y hasta que podamos llegar realmente a un nuevo modo de vida donde las personas tengan conciencia de que lo que vivimos hoy ya no cabe a nadie. Entonces, tenemos que tener esa conciencia de que volver no es retroceder, y sí avanzar. Muchas gracias, Juanita. Edith. Nada más compartirles por último, justo a partir de la experiencia en Ticozó, aquí en la montaña, y pues después de haber intentado por varias vías del cooperativismo, con experiencias de otros lugares de los territorios de pueblos originarios también, pues surge esta iniciativa de cómo poner al centro la autonomía económica, ¿no? No estamos hablando nosotros de una alternativa al desarrollo, ni tampoco estamos hablando de otra economía, sino la autonomía económica. Pues como decíamos, estamos atravesados por el capital, pero justo cómo revertimos esa desigualdad y esa injusticia que se sigue perpetuando. Entonces, el año pasado, en noviembre del 2024, aperturamos una primer tienda, se llama Raíz de la Tierra, parte de un colectivo más amplio que se llama Indígenas 3D. Y pues somos jóvenes de distintos territorios y no tan jóvenes, pero bueno, pues pensamos bastante en cómo colocar, ¿no?, todo lo que se elabora, lo que se produce de manera así directa, pero también con este proceso de incentivar esta autonomía de la que estamos soñando y que pues por muchos lados le hemos batallado y que sigue costando en los territorios, ¿no? Entonces, como pensábamos mucho en cómo es importante que en este tiempo vamos a repensar en cómo pensar en otras maneras distintas, ¿no? Pues no de darle la vuelta, porque lamentablemente ahí está, ¿no? Ahí están las estructuras de poder, de saqueo y despojo presentes, pero cómo se sigue manteniendo esta práctica, ¿no? Yo creo mucho tiene que ver con los principios y que no es como pensar en principios como ajenos, sino pues fortaleciendo siempre estos principios de si va a haber una comercialización, un intercambio, verlo tal cual como un intercambio, ¿no? Y que al final es cómo colocamos el tema de la palabra, la historia de cómo se están haciendo pues cada una de las piezas, de los alimentos, porque al final es un intercambio también de energía, no nada más es vender por vender. ¿No? O sea, no tiene que ver con eso, tenemos que sacarlo también de ese marco y bueno, pues al final utilizarlo como una herramienta. Yo eso creo que ese es un primer paso, porque lo vemos que es algo que de verdad se ocupa para romper todas estas redes de coyotaje de intermediarios y de gente que sigue apropiándose de muchos saberes y sigue existiendo extractivismo, no solo territorial, sino cultural y de la historia de los pueblos. Entonces, ¿cómo hacemos para restablecer pues ese equilibrio del que les hablaba inicialmente? Y bueno, pues pensar en eso yo creo que es una tarea pues tanto de indígenas, de no indígenas y pues de gente de todo el mundo, ya le decía la compañera Juanita, es cómo pensar frente a lo que estamos viviendo de distintas crisis, pues estas otras maneras de vivir y de cómo vamos construyendo otras lógicas, ¿no? Bueno, sería eso. Gracias. Muchas gracias, Edith. Valeria. A veces pensar aquello que no es capitalista es algo complejo en un mundo globalizado,
es tremendo, pero sí existen esos lugares. Yo creo que hay que decirlo, compañera. Y existen, por ejemplo, cuando las mujeres están en la huerta produciendo un alimento junto a toda su familia. Nosotros ahí plenamente podemos observar que hay una forma de comprender y ver el mundo que no es capitalista. Si yo hago la analogía, por ejemplo, de una producción de alimento de una empresa, hay una lógica mercantil privativa de la semilla, en donde yo tengo una racionalidad de extender la vida de un alimento que no considera las lunas, que no considera las estaciones del año, que no considera la calidad de ese alimento para las mesas de niños, niñas, mujeres, ancianos. Entonces existen esos otros lugares, están ahí guardados los pueblos campesinos, están guardados los pueblos indígenas, y es súper importante comenzar a evidenciar que ese mundo está ahí, está latiendo, que piensa distinto, que se congrega para producir alimento. Creo que la compañera ha dicho algo tremendamente importante, que una forma de avanzar a relaciones no capitalistas es precisamente comenzar a generar esa autonomía alimentaria, energética, de poder construir nuestros lugares de vida. Solo así yo creo que podemos desarrollar un mundo o pequeños mundos en donde efectivamente la diversidad de los animales, de las plantas, esa relación de amor y cariño con tu compañero, con tu hermano de lucha, existan, es precisamente en ese mundo en donde el capitalismo no existe, porque no busca la organización integrarse al modelo civilizatorio y menos productivo. Entonces creo que es súper importante y creo que esta sesión puede ser un llamado a la acción. Yo no sé si aquí, yo al menos no me siento con la capacidad de decir, bueno, compañero y compañera, este es el camino que nosotros podemos tener para hacer esto. No, no lo sé, pero sí sé que existen esos lugares, que están latiendo, lo dice Juanita con los compañeros que están en Perú y produciendo alimentos, lo dice Edith cuando están las mujeres en el fogón, lo veo yo y probablemente todas las compañeras que hoy están en esta sesión podemos observar que existen esas dinámicas que no son capitalistas y que es tremendamente importante fortalecerlas desde y para nosotros, no para introducirnos al sistema, sino para generar ese mundo que nos va a hacer vivir en dignidad, con más cariño, amor y con una naturaleza que esté respirando y no esté tan enferma como está hoy. Eso. Muchas gracias, Valeria. Y bueno, pues ahora damos espacio a gente que está aquí en la sala. Creo que no se está transmitiendo por Facebook, pero si hubiera transmisión en Facebook ya algún comentario o alguna pregunta, por favor hacerla. Por favor, vayan levantando su manita para darles la palabra, algún comentario, algo que les haya surgido escuchando a las compañeras o alguna pregunta que quieran hacerle. Este es el momento. De interactuar. Interactuar es una relación no capitalista. Por ejemplo, Dina Por tiene su manita levantada. Adelante, Dina, por favor. Me parece muy bien lo que ha comentado Valeria. De hecho, es algo que pues veníamos reflexionando para pues esta charla, que en nuestra dinámica diaria hacemos muchas interacciones que no son capitalistas. Entonces las damos y las damos tanto por hecho que nosotros mismos no las reconocemos. Entonces, uno pues de esos intercambios es lo que estamos haciendo en este momento ahorita, ¿no? Entonces, es lo que hemos venido nosotros desarrollando en nuestro día. Por ejemplo, yo estoy estudiando la licenciatura en salud integral comunitaria, pero al mismo tiempo también me estoy capacitando en otras áreas para tomar esta parte de cuidados. Y no solamente cuidados para dárselo a mi familiar,
en este caso tengo un padre que tiene unas comorbilidades, crónico-degenerativas, y no solo lo aporto como hija, sino al mismo tiempo tenemos estas relaciones que, si bien se mencionan, no es en el sentido de que te contrato para cuidar a papá, sino es un intercambio de apoyo mutuo en donde se le da la atención, claro, a nivel ya con los conocimientos que traigo es profesional, pero también con la calidad de hija, con los cuidados que se requieren. Y en ese sentido va, pues va esta cuestión. Muchas veces, o en mi caso, yo me muevo desde ahí desde hace muchísimo tiempo. No se le puede decir a este nivel que es como un autoempleo, ¿no? Porque así lo determina, pero es una cuestión de interacción. Y mencionaban que es un intercambio de energía. Entonces, cuando, al menos en esto del área de la salud, es la energía que nosotros ponemos, pero al mismo tiempo a donde vamos también nosotros generamos ese intercambio. No está al 100% dicho, pero podemos nosotros impactar y generar esos cambios de conciencia. Creo que es el cambio de conciencia que se hace no tanto, o sea en un territorio de una comunidad o sea en un territorio urbano, es el cambio de conciencia lo que nos va a permitir dar ese salto al final del día, ¿no? O sea, ese salto. Yo estoy en Matías y hay un mercadito campesino. Y hay también abastecedoras. Entonces, la afluencia que hay es a las abastecedoras y muy poco, la cierta afluencia a ese mercado, mercadito campesino. Entonces, yo voy a que todos podemos hacer algo en nuestro día a día y conocemos personas que hacen, conocemos personas que laboran, conocemos personas que dan servicio. Entonces, esos círculos, esos círculos en donde nosotros podemos generar ese intercambio de bienes y servicios y como mencionaban, a nivel energético, a nivel de honrar la palabra, pues son prácticas que podemos aterrizar, ¿no? Aterrizar y también reconocer que hacemos cada día un poquito mejor nuestro mundo. Gracias, Dina. Efectivamente, más allá también de esos intercambios de bienes y servicios están los sentires, los saberes, como nos han estado compartiendo las compañeras, ¿no? Y como desde nuestras propias experiencias y prácticas, también está ese intercambio de tiempos, ¿no? De escuchar al otro, de acompañar, de humanizarnos ante esta aborigen que trae el dinero, ¿no? Dice Juanqui, es crítico que podamos tejer desde los territorios soluciones para alimentarnos bien y beber buena agua. Gracias por esta instancia. Hola. Y si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, reflexión que quiera compartir, es el momento de hacerlo. Sí dejamos un espacio de tiempo porque las 4 compañeras que estamos acá, pues consideramos importante, ¿no? La escucha también de quienes están aquí en la sala o de quienes están escuchando. Entonces, si gustan hacer o dejar por aquí su comentario, si no, mientras voy a ir entonces cerrando para darles una última ronda a las compañeras, sus palabras de cierre, y pues nada más resaltando cómo al hablar de estos temas se vincula inmediatamente a la comida, ¿no? Entonces, el valor de la comida que ahora el sistema globalizado, corporativo, le da como una mercancía y como una forma de estar controlándonos, en realidad tiene un valor mucho más allá
de eso un valor cultural, un valor humano, un valor de saberes, de relaciones, ¿no? De relacionamientos. Entonces, como resaltar eso y como resaltar también que lo que se construye, lo que estamos construyendo desde nuestras trincheras, como dice la canción de entrada, suma, ¿no? Suma, y esto que decía Juanita me parece bien importante también resaltarlo, es una construcción de horizontes de sentido distinto, ¿no? O sea, quizás ahorita estamos haciendo fracturas con esto que estamos haciendo en lo concreto, pero tenemos esa visión de futuro distinto a la que nos quieren imponer o nos quieren decir que es la única visión, ¿no? Entonces, por lo tanto, y ya lo decían también, es una forma de ir construyendo y fracturando, quizás a lo mejor no salirnos totalmente, pero estamos allí haciendo fracturas hacia el futuro, y involucrando completamente también lo que ya decían, otro tipo de valores, ¿no? Otro tipo de valores humanos que van más allá de la mercantilización y de la objetivación de las personas. Y bueno, pues daría yo paso a una última intervención de cada uno, si no hay nadie más que quiera comentar o hacer preguntas. Daríamos paso entonces a otra ronda en donde nuestras compañeras puedan profundizar en algo que haya quedado así como por allí en el aire o dar su última palabra. Entonces, doy paso, anda por ahí Edith, es a la que veo. Adelante, Edith. Sí, creo que ya decía Valeria, creo no nos alcanzará ahorita el tiempo, yo creo que no sé si la vida, con muchas reflexiones, ¿no? Que nos quedan de tarea, no, nadie de nosotras, yo creo que en la sala y en muchos lados tiene como pues, una receta, un guión, una metodología, ¿no? De cómo tiene que construirse esa buena vida, ese buen vivir. Creo que eso siempre debe de estar al centro. Lo otro es pues esta lucha y esta contienda que tenemos los pueblos de restablecer nuestra autonomía, ¿no? O sea, si históricamente la lucha ha sido una lucha territorial por ese respeto a nuestros territorios ancestrales, ya luego después las autonomías también se entendieron pues en otros ámbitos. Si pensamos en los saberes para la vida, si pensamos en la autonomía para la vida, pues tiene que ver con esto de una autonomía económica, una autonomía alimentaria, de la salud, de todos los elementos que nos permiten vivir como quisiéramos vivir, ¿no? Entonces, creo que ahí poder llegar a ese momento en que realmente pueblos, humanidad, sociedades, pues no estemos como eh, pues condicionados, no estemos al final pues siempre desde la precariedad, el empobrecimiento que sabemos que ha venido de lógicas coloniales, pero cómo pues hacemos que sobresalga esto, ¿no? De los intercambios, darle más sentido a eso que nos ha permitido resistir, pero también construir, ¿no? Construir otras maneras. Decía Vale también el tema de las mujeres, ¿no? O sea, los saberes resguardados ahí de la memoria, de los idiomas maternos, de saber las plantas medicinales en la montaña para curarse. Eso es autonomía, ¿no? Eso es autonomía. Autonomía es pues también poder recolectar de la montaña, conectarte con ese territorio que también te sana y son esos alimentos, ¿no? Que se vuelven pues, sanadores, ¿no? Entonces, creo que es apostarle a esas otras lógicas y que en su momento, pues, ver qué herramientas podemos tener. Ahorita, pues, es el lenguaje. Muchos estamos hablando desde un idioma que no es el materno, pero pues yo creo que la reflexión es esa, ¿no? La tenemos aquí y se está dando en muchos otros lugares y territorios. El asunto es cómo confluimos y podemos tejer algo, ¿no? Algo más grande, sí alternativo, pero que también
coloque al centro la vida, esta vida digna que tanto soñamos. Sería eso de mi parte. Gracias, Edith. Juanita. Sí, yo aprovecho para leer de nuestro plano camponés. Aquí, nosotros del MPA tenemos esta cartilla y sobre soberanía como ejercicio político de poder camponés y popular sobre los bienes comunes como biodiversidad, agua, alimentación, energía, minérios y al acumulado de conocimiento producido por la humanidad, sea el científico, técnico, tecnológico y sea el saber popular, la soberanía del conocimiento. Entonces, cuando tengamos esa autonomía, como dice nuestra compañera Edith, ahí sí tenemos una posibilidad de una comunidad buena para se vivir. Y tenemos que repensar esas hoy, las cuestiones de la producción. Entonces, cuando la producción no es agroecológica o agroflorestal, o que la producción en grande escala, la producción en monocultura, eso hace con que nosotros destruyamos nuestro territorio. Y tenemos que repensar la comercialización. Entonces, cuando influenciamos los atravesadores, nosotros estamos yendo contra lo que nosotros queremos para el bien vivir. Nosotros tenemos que repensar también el consumo, como han dicho. Entonces, cuando yo voy, por ejemplo, a dar un regalo, no voy a comprar en grandes tiendas, voy a ir a la feria de economía solidaria y ahí voy a adquirir los productos para atender la lógica capitalista que dice que todo el día de las madres es este, el día de los padres es este, el día de los niños es este. Entonces, nosotros reinventamos esa lógica capitalista valorizando lo que no es, lo que es tradicional. Entonces, cuando nosotros decimos que del repensar es eso, repensar a nosotros, a nuestros niños, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y así de poco en poco vamos a movimentando el mundo. Yo creo que hay una frase que siempre finalizo mi presentación, porque realmente representa lo que yo soy hoy y que me gusta y que creo que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Entonces, así debemos ser cada uno y esta es la misión de vida. Gracias, Juanita. ¿Querías dejar tu contacto? No sé si también Edith, Valeria puedan ir dejando sus contactos acá abajo en el chat para que alguien si quiere contactarlos o hacer redes, pues adelante. Sí, yo para cerrar, bueno, agradecer esta sesión y efectivamente yo creo que estas iniciativas que se están desarrollando en los territorios no responden a esta lógica fragmentada de pensar la vida, sino que responden a la integralidad. Y creo que eso es algo que se tiene que resaltar. Y creo que eso lo diferencia mucho del mundo capitalista. Los pueblos campesinos indígenas no piensan en la economía, no existe esa palabra en el territorio. Y cuando existe una práctica, por ejemplo, alimentaria, esa práctica esconde un abanico de saberes que están relacionados con la naturaleza, que están relacionados con la familia, que están relacionados con la semilla, en donde toda la comunidad se está movilizando. Entonces creo que eso es algo que nosotros tenemos que resaltar, que es una forma de pensar y ver el mundo que es completamente distinta a la geopolítica eurocéntrica, blanca, que nos han enseñado. Y por otro lado, creo que es tremendamente interesante mencionar lo que decía Juanita, que cuando estos territorios se empiezan a movilizar por distribuir su alimento, su artesanía,
lo que se está haciendo ahí es una reversión un poco en la línea de la justicia, en donde estos territorios que han sido empobrecidos por dinámica extractivista están recuperando sus saberes a partir de un ejercicio productivo. Y ese ejercicio productivo no busca vender todo lo que se produce, sino que distribuye aquello que no precisa para la vida del territorio. Se traslada y va a otros territorios como las ciudades, que son grandes componentes aliados en este trabajo, y esas familias que también están comprando, están propiciando la no acumulación de grandes empresas que actúan como Walmart o como otras empresas de alimentos. Entonces lo que se está haciendo ahí es un boicot al capital. Y a veces se tiende a pensar que el boicot tiene que ver con acciones directas y no necesariamente, compañera. Cuando usted le compra a un productor, a una productora, va a comprar ese regalo a esa feria solidaria, a esa feria popular, usted está rompiendo, haciendo esa fractura a las cadenas capitalistas y está permitiendo que ese conocimiento que ha sido colonizado y que ha sido invisibilizado se pueda recuperar, revitalizar y propagar por los territorios. Entonces creo que esa invitación a acompañar estos procesos, a pensar esta forma de economía, que la palabra queda muy chica para realmente lo que piensan los territorios, es tremendamente importante. Así que agradecer a las compañeras, Juanita, a Edith, que son compañeras muy importantes en distintas trincheras de lucha, pero con un objetivo común que es fortalecer los territorios, la dignidad y la felicidad de quienes vivimos ahí. Así que, chao, toma mañana. Gracias. Todavía tenemos unos minutitos más. Si alguien del público asistente y quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, estamos abiertas aquí a su voz. Y si no, yo como público quisiera también más bien que Valeria nos platicara un poquito de esta iniciativa que tienen desde los coproductores, que es otra de las estrategias que de pronto los quienes estamos en las ciudades decimos qué podemos hacer, cómo podemos ayudar o cómo podemos cerrar esos ciclos. No sé si quisieras comentarnos un poquito, Valeria. Mira, aquí está Marcela. Si está Marcela, me gustaría que ella pudiera comentar algo. Nosotros trabajamos en otra organización internacional que se llama Sloot Food. Marcela, que está conectada ahora, es la presidenta de Sloot Food Chile. Y los coproductores son unos personajes tremendamente importantes en los circuitos cortos de distribución de alimentos. Y el coproductor es aquella persona que habita en las ciudades, que está en contacto con los productores campesinos e indígenas, pero se convierte en esta figura de coproductor porque es el que facilita la distribución, la difusión de los alimentos de estas canastas alimentarias. Juanita, yo hallo que es mucho como lo que vos haces. Esta canasta de alimentos que va a salir a las ciudades, el coproductor es el que se preocupa de hacer un afiche, un cartel, un afiche, un cartel, en donde se van a entregar los productos estacionarios del año. Las canastas son estacionarias, no hay distribución de alimentos todo el año de manera estandarizada, sino que son canastas que se dan por temporadas, por las estaciones del año. Y lo que hace el coproductor es, a través de esta red de abastecimiento popular, gestionar la compra de esos productos con todas las personas que viven en la ciudad. El coproductor recibe los pedidos de todas las familias que quieren abastecerse de estos alimentos que son a granel, y él después genera un punto de entrega. Entonces, lo que nos parece interesante de esto es que existe una alianza entre los productores y entre las personas que están en la ciudad para poder abastecerse de alimentos sanos, limpios y justos. Entonces hay un trabajo colaborativo que no es capitalista porque no es una relación contractual, sino que es una relación de solidaridad en un propósito común que es la alimentación sana. Aquí está la Marce. Marce, si quieres tú comenta
sería bonito porque la Marcia es la presidenta de la organización. Hola compañera, recién puse un mensaje ahí en el chat porque bueno, estoy moviéndome de un lugar a otro, entonces está difícil de repente hablar, pero he estado escuchando eh, todas las intervenciones muy buenas, muy claritas y mucha información que hay que transmitir a las comunidades porque en el fondo es lo que las comunidades han seguido haciendo a pesar de todo el bombardeo del capitalismo. Las comunidades, los pequeños campesinos, las comunidades indígenas, porfiadamente han seguido manteniendo esas prácticas y gracias a esas prácticas tenemos todavía la posibilidad de disfrutar de algunos de los alimentos que estaban presentes en estos territorios antes de la invasión. Y bueno, acá yo estoy en Chiloé, que es un archipiélago que está al norte, al norte, al sur. Yo creo que debo ser la que está más al sur de todas las que están participando ahora. Estoy al sur de Chile. Y acá nosotros llevamos a cabo dos o tres iniciativas que tienen que ver con lo que Valeria y las otras compañeras han estado describiendo. Y una es una canasta, precisamente mañana toca la distribución de la canasta y es una canasta que gestionamos con productores locales, donde cada uno produce, por ejemplo, no sé, zanahoria, frutillas, papas, ajo, y hacemos es una canasta, como decía Valeria también, que es estacional, que depende de lo que hay disponible, depende de lo que los productores tienen en su producción. En invierno disminuye, pero también encontramos pancito, vinagre, conserva, etcétera. Y también tenemos otra iniciativa que es la puesta en valor de alimentos que estaban presentes antes de la llegada de los europeos y que todavía están presentes, o sea, que están presentes en sitios arqueológicos y que su presencia es un bioindicador. Que el que todavía existan significa que ese territorio todavía tiene algo de esperanza y que tiene algo para cuidar y proteger y defender. Y también estamos apadrinando papas nativas acá en Chiloé, entonces cada uno de nosotros es padrino o madrina de una papa nativa que cuida una señora, una campesina, una agricultora de una isla pequeñita que se llama Lemuy. Y así, todas esas pequeñas cositas que hacemos van construyendo una red, un tejido que nos va devolviendo un poco la esperanza y nos va sacando de este huracán de consumismo en el que nos tienen insertos. Y de nuevo les agradezco mucho la posibilidad de haberlas escuchado, muy revivificador, no sé si dije, si esa palabra la acabo de inventar. Acabas de inventar, pero está muy bien. Sí, hay mucha esperanza en lo pequeño, en lo sencillo, en compartir nuestros tiempos, en el creer en la palabra del otro y de la otra, y cuidarnos entre nosotras y cuidar a nuestro planeta, que es el único que tenemos. Gracias, Marce. Abrazo. Muchas gracias. Un abrazo también hasta allá. Y bueno, parece que Juanita tiene un último comentario que hacer. Un minutito, Juanita, para pasar por favor, si anda por aquí, Juli, para su poema. Y después de eso, Arturo Guerrero nos va a dar unas palabras de cierre. Adelante, Juanita. Estaba lembrando con esas palabras de la cooperativa Libres que tenemos aquí en Santos, y es un modelo de red donde ellos tienen los agricultores, son cooperados, tienen las cooperativas de transporte, que ahí principalmente la entrega es hecha de bicicletas, bikes, y hay la cooperativa de las costureras, entonces ellas hacen las canastas
de materiales reciclables. Entonces hace de sombrero de, ¿cómo se llama? Guarda-chuvas. ¿Sombrillas? Sombrillas, sí, de ese tejido, y ahí hacen esas cestas, y también de la caja de leche, hacen canastas, y entonces es una red que atende varias producciones, y ellos distribuyen también esas canastas, y tienen un site, y las personas escogen lo que quieren, como un mercado comunitario. Y tienen su local fixo y ahí tienen el precio de acuerdo con que tú te reconoces. Cuando tú eres frecuente, tú tienes un precio más bajo. Cuando la primera vez y no conoces nada de economía solidaria, ahí tienes el precio alto. Cuando comienzas a conocer la economía y así, comienzas a hacer, tienen el precio mediano. Y otra cuestión de coproducción aquí, nosotros tenemos CSA, que se llama Comunidad que Sustenta la Agricultura. Entonces, esas comunidades son personas que contribuyen mensalmente para las producciones, para incentivar a los productores. Entonces, cuando ellos hacen ese investimiento financiero, están posibilitando la autonomía de esos agricultores, porque muchas veces ellos tienen recelo o miedo de investir en altas producciones y después no tienen cómo hacer el giro de dinero, esas cosas. Entonces, es una forma que ellos tienen de garantir su sostenido, y los coproductores, além de ir, tienen la posibilidad de visitar los sitios como áreas de lazer, de recreación. Ellos ayudan los mutirones de plantío, de colheita, hacen también su sacada, y ahí cuando van, sacan, o semanalmente pueden sacar también alimentos también sazonales, lo que han producido ahí en esas propiedades. Entonces, bien interesantes esas experiencias. Muchísimas gracias, Juli. Perdón, Juanita. Juli, ¿andas por ahí? Hola, sí, aquí ando. A Adelante, ver, Juli. ando viendo si tiene mi cámara. Bueno, ¿me escucho bien, compañero? Sí, adelante, Compañeros. Juli. Sí, ya agarro. Hola, abracitos. Bueno, miren, pues les voy a compartir unas décimas. Este, Creo que me gustó mucho la rola de la ceiba y me prendí, entonces pues me dispuse a hacer ahí algunas décimas. Em, bueno, no tienen nombre y bueno, se las comparto con mucho cariño. Aquí me tienes sembrando milpa de rebeldías. Sin ti yo me perdería tarde y noche caminando. Somos gente de abajo, lo platicamos anoche. Me consuela el horizonte, la tierra, mis pies descalzos. Mi corazón en pedazos, locura tu bello monte. Nuestros pueblos raíz viento de la vida y del canto. Mi alma siente un quebranto y lejano pensamiento, buscando mi sustento, hermosa flor de naranjo. Te quiero seguir mirando, madre tierra florecer, lluvia trae el amanecer, esperanzas cultivando. Sembrar y cultivar la tierra no solo es echar semilla, es detenerse en la orilla de este gentil riachuelo. Aquí se acercó mi abuelo a platicar con la montaña, recordando. Hoy me encuentro la mañana recordando mi raíz, calabaza, frijol y maíz, la milpa de tu palabra. Vamos cerrando este círculo, compartencias de palabra. Te quiero agradecer, hermana Edith, Valeria, Juanita, como decía mi abuelita, al resto de los invitados, vámonos por el mandato. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juli, ese destello de creatividad, muchísimas gracias. Y bueno, no me resta más que agradecer sus participaciones y todo la colaboración que tuvimos entre nosotras para sostener esta sesión.
y le dejaría la palabra a Arturo para que cerremos. Gracias por todo, un abracito hasta donde estemos y que no sea la última vez que compartamos. Gracias, Argelia. Gracias a Edith, a Juanita, a Valeria, a Julieta y a todas quienes se conectaron y quienes van a ver este programa. Agradecerles sus compartencias. Esas experiencias nos dejan, creo que, con mucho en la cabeza y tratando de reconocer lo que efectivamente ya se está haciendo entre la gente. Me recordaron mucho con sus intervenciones al finado Gustavo Esteva, ¿no? Quien pienso que diría pues que una crítica a la economía implicaría una crítica a nuestra noción del tiempo. Por ejemplo, él cuestionaba mucho nuestra fijación moderna por el futuro, ¿no? Y seguimos de alguna forma enganchados en esa modernidad de pensando que en el futuro van a suceder las cosas, en el futuro sí lo vamos a hacer, estamos haciendo esto, es decir, fugados hacia el futuro, hacia algo que no existe, ¿no? Sin embargo, es posible regresar, ahora sí que regresar del futuro y situarnos en lo que la gente efectivamente está haciendo hoy. Es decir, pienso que esas transformaciones de las que hablan las compañeras, de las que hablan los pueblos, no es algo que vaya a ocurrir mañana o después, hacia el futuro, que está ocurriendo ahora, que está ocurriendo entre nosotros y que lo que ustedes nos expusieron, nos compartieron, es prueba de ello, que están, obviamente pensar en salirse de la economía como un todo, pues es un disparate realmente, ¿no? Si estamos en estas sociedades. Pero tampoco podemos pensar, creo, en la economía como esa totalidad absoluta. Creo que Valeria nos dio mucha claridad sobre cómo de manera cotidiana podemos ver experiencias que están fuera del pensamiento económico, de la lógica económica, que no están allá en el futuro, en algo que vamos a lograr, que está aquí, que lo están haciendo los pueblos cotidianamente, que esta idea de pensar que la economía lo cubre todo, que el capitalismo, que no hay salida, que no hay ningún resquicio fuera del capitalismo, que hay una exterioridad del capitalismo, me parece que es derrotarnos de antemano y más bien al mirar con esta mirada limpia que ustedes nos propician, con lo que nos cuentan, es posible reconocer que aquí ahora si bien no están fuera del capitalismo, sí se están generando en organizaciones, en comunidades, eh, formas de relación no capitalistas, no patriarcales, ¿cierto? En corto, quizás de manera completa su vida no puede decir que están fuera del sistema, pero en relaciones concretas, en la amistad, en la cercanía cotidiana, en la creación cotidiana, ahí creo que están esas luces que no son económicas ni capitalistas. Gracias, compañeras, y gracias a todos, a todas. Nos vemos el próximo mes, la próxima sesión de este seminario semillero liberado, narrativas de reexistencia, cosecha de saberes y experiencias. Gracias.